El máster Jorge Coronado es sociólogo de la Universidad de Costa Rica, es especialista en economía y política de la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Realizó estudios en ciencias económicas de la Universidad de Costa Rica, es especialista en temas económicos y fiscales y además es asesor nacional e internacional en temas sindicales. Don Jorge, un placer tenerlo por acá, bienvenido, muchas gracias. Buenos días, es un gusto estar aquí con todos ustedes y espero que, bueno, que como veía al final de la exposición con don Vladimir, también sea de interés de ustedes este tema. Que Fabián, muchas gracias. Bueno, me pidieron que pudiera conversar un rato con ustedes sobre un tema muy actual, que es el tema del empleo público, el proyecto de ley de empleo público. Recordemos que este es un proyecto, tiene ya 2 años de estar en la corriente legislativa y efectivamente ha transitado distintos textos. El último texto, bueno, es el dictaminado por la Comisión de Gobierno y Administración el pasado 10 de noviembre, que tiene un dictamen de mayoría, tiene también un dictamen afirmativo de minoría y tiene un dictamen de minoría. Este proyecto, incluso ese dictamen afirmativo de minoría, es presentado con un texto sustitutivo por 2 diputados, uno de Liberación y uno de la Unidad, lo que hace que tengamos un abanico de temas propuestos. Así que yo voy a tratar de desentrañar algunos elementos importantes. Voy a compartir pantalla porque es un tema que requiere que veamos algunas cosas iniciales. Yo espero que estén viendo la pantalla, ¿verdad? Yo lo que digo es que este proyecto de empleo público es una transformación estructural de carácter regresivo de todo el aparato público costarricense. Y por eso el movimiento sindical tiene que ponerle mucha atención a lo que representa este proyecto. Y vamos a tratar de ver por qué es esta transformación que les digo regresiva. Es regresiva porque tiene los siguientes problemas. Uno, es un proyecto que irrespeta todo lo que son las autonomías ampliadas constitucionales. Por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social, las universidades públicas y las municipalidades. Esos 3 actores tienen por constitución política una autonomía ampliada más allá de lo que la tiene la típica institución descentralizada. La tienen su gobierno propio, tienen su propia normativa, en fin, que los constitucionalistas y la Constitución del 49, las que les hablaba don Vladimir de la Cruz, le dota a esos 3 actores de esa autonomía ampliada y ni se diga del Poder Judicial, ¿verdad? En ese tanto, al querer meter en un solo mandato a todo mundo, violenta esas 3 autonomías. Segundo, modifica algo fundamental del Estado costarricense, que ha sido la existencia del servicio civil. ¿Qué nos ha permitido el servicio civil? Nos ha permitido lo que es muy común al resto de América Latina
y particularmente de Centroamérica, que el sector público se convierta en un botín electoral del partido que gana el gobierno. Y entonces vemos como en muchos países, Panamá es tal vez el caso más emblemático donde pasa esto, como cada cambio de gobierno significa la salida de decenas y centenares y miles de personas que fueron nombrados, pero cuando cambia el gobierno, cambian los funcionarios y funcionarias. Bueno, nosotros hemos tenido un servicio civil que ha profesionalizado y dado estabilidad al empleo público, y hoy esta característica esencial, este proyecto lo violenta radicalmente al trasladarle la rectoría del empleo público a Mideplan, un ministerio, un órgano técnico político que lo convierte en los vaivenes del interés del partido de gobierno. Esto es muy grave porque es una transformación radical y como digo yo, es una transformación por la cocina. Utilizando la cocina, se meten a hacer este cambio en todo lo que es el sector público. Tercero, introduce el salario global para trabajadores actuales y futuros. Ahora lo vamos a ver más en detalle qué significa esto del salario global, pero con este elemento violenta derechos adquiridos de trabajadores que tienen incentivos, complementos salariales, ya sea vía convención colectiva o ya sea acuerdo colectivo, acuerdo entre patronos y trabajadores, como en el caso de la Caja. Y cuarto, modifica toda la gestión del empleo y condiciones. Los concursos internos se ven seriamente complejizados por el concepto de Estado como patrono único, lo que va a convertir cualquier concurso interno, que hoy es considerado interno, en concurso externo por oposición. Hace cambios en todo lo que es el reclutamiento y la selección de personal, no nos resuelve el problema del interinazgo, que en la Caja es una de las instituciones donde este tema es más grave, al igual que las universidades, y nos introduce la evaluación del desempeño como requisito para la estabilidad laboral, para garantizar anualidad, si no es que la evaluación del desempeño se convierte en una causal de despido. Modifica las relaciones laborales, vacaciones, licencias, procedimientos de despidos y por tanto entra a golpear severamente la negociación colectiva o los convenios, el derecho a la negociación colectiva, los convenios colectivos, las convenciones colectivas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque el proyecto organiza todo lo que es la gestión del empleo, organiza todo lo que son relaciones laborales. Incluso en el proyecto, en el documento aprobado van a ver el tema de vacaciones, que son temas que se negocian generalmente colectivamente. ¿De qué parte el proyecto aprobado o el dictamen aprobado de empleo público? La ley 9635, conocida como combo fiscal, le dio a Mideplan o lo estableció a Mideplan como el ente rector en empleo público. Ello con dos propósitos: alcanzar la unificación, dijo, la simplificación y la coherencia del empleo público. Principios que uno podría estar de acuerdo, pero que la verdad no resuelven el problema que tiene el empleo público con este proyecto aprobado en comisión. Y segundo, lo que le plantea a Mideplan es evaluar todo el sistema de empleo público,
todos sus componentes en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad. Eso sin más ni más es efectivamente dotar a Mideplan de todas las herramientas jurídicas para que sustituya al servicio civil. La OCDE, segundo, este documento se basa en una recomendación de la OCDE y aquí se las cito del último documento del 2019, dice en ese documento sobre Costa Rica que el sistema actual de compensación, hablando del sector público, puede ser simplificado iniciando una transición gradual hacia un sistema de salario único, o sea, una amalgamación del salario base y bonificaciones y remuneraciones. No necesita resultar inicialmente en la reducción salarial de ningún funcionario y dadas las limitaciones actuales podría ser posible aplicar esta política solo a empleados públicos nuevos, aunque lo aprobado ahora incorpora a trabajadores actuales y nuevos. Y decía la OCDE, esto significa mirar a largo plazo, unos 35 años, lo cual enfatiza la urgencia de comenzar. Es decir, que lo aprobado más allá de lo que inicialmente la OCDE planteaba, de iniciar un proceso de transformación del componente salarial. Y la Contraloría General de la República plantea un principio que es muy cuestionable, ¿verdad? Pagar igual salario por el mismo trabajo realizado en las mismas condiciones. Digo yo que es muy cuestionable porque esto no es así en el sector público. Usted no hace el mismo trabajo ni en las mismas condiciones, aunque pueda formalmente ser un administrativo, ser un chofer, ser un guarda, son condiciones totalmente distintas. Pagar diferente salario en presencia de diferencias en el trabajo realizado, responsabilidades asignadas y calificaciones requeridas, pagar salarios en el gobierno comparables al de las habilidades equivalentes a las del sector público. Y ahí quiero poner énfasis y ahora me retrotraigo. Se concluye que las diferencias en el salario total son explicadas en mayor medida por las diferencias en anualidad. Y quiero reiterar esto, pagar salarios en el gobierno comparables a las de las habilidades equivalentes a las del sector privado. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir lo siguiente. La relación, este proyecto de empleo público es principalmente un ataque al sector profesional que labora en el sector público. ¿Por qué digo lo anterior? Porque la relación en promedio en el sector público es que el 60% de su fuerza laboral son profesionales y el 40% aproximadamente son técnicos o gente no profesional. Esa relación se invierte totalmente, incluso casi de un 70-30 en el sector privado, donde el 70%, entre el 60 y el 65 y 70% del sector privado es gente no profesional y entre un 35 a 40% son profesionales. Por eso es la asimetría salarial que hay entre el sector público y el sector privado. No es que hayan privilegios en el sector público. El tema es que efectivamente el Estado a lo largo de las décadas, desde la década de los 50, fue creando condiciones para que la gente estudiara, se profesionalizara, partiendo de que el sector público requiere de la más alta calificación profesional de su fuerza laboral. Y aquel que no era profesional podía ser técnico calificado. Esto es muy distinto al sector privado.
Por tanto, las asimetrías salariales no son resultado de convenciones colectivas, como dicen los medios de comunicación, convenciones colectivas escandalosas y que han generado grandes privilegios, sino porque el sector público creó la carrera administrativa y la carrera profesional. Ello con vistas a ir garantizando cada vez mayores y mejores niveles de profesionalización, y eso se tiene que expresar salarialmente, y obviamente eso hace que en el sector privado las condiciones salariales, aparte de que no hay libertad sindical, no hay convenios colectivos, no hay negociaciones salariales y de otro tipo, haga que las diferencias se hayan expandido a lo largo del tiempo. Vuelvo a compartir pantalla para que hagamos una introspección de lo que es esta ley marco de empleo público. Desde su primer artículo plantea que el objetivo es crear un único régimen de empleo público. Ellos lo llaman coherente, equitativo, transparente y moderno. Es la prueba de que el papel aguanta lo que le ponga. ¿Cuál es el ámbito de cobertura? Lo dictaminado establece que van a formar parte de este marco de ley todos los poderes de la República, ejecutivo, legislativo y judicial, sus órganos auxiliares y adscritos, y el Tribunal Supremo de Elección. B, el sector público descentralizado institucional, conformado por instituciones autónomas y sus órganos adscritos, incluyendo universidades estatales, la Caja Costarricense del Seguro Social, instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos, y empresas públicas estatales. Por eso les decía yo que este inciso B del artículo 2 violenta constitucionalmente la autonomía ampliada que tienen las universidades, la Caja. Y en el inciso C, el sector público descentralizado territorial conformado por las municipalidades, los consejos municipales de distrito y sus empresas. Y ese es el otro orden. Y D dice que las empresas e instituciones públicas en competencia, las cuales se regirán única y exclusivamente por los principios contenidos en la presente ley. Así que tenemos que este proyecto marco cubre a la totalidad del sector público. ¿Quiénes quedan excluidos? Los entes públicos no estatales, ¿no?, que son los menos en el marco de la ley. Y nos lleva a los principios rectores del empleo público. Y aquí viene la primera preocupación. El principio de Estado como patrono único. Esta es una premisa que históricamente ha estado en el servicio civil, pero que nunca se ha aplicado. ¿Qué quiere decir? Que usted laborará para el patrono suyo no es la caja, no es el hospital o la clínica determinada. Su patrono es el Estado. Esto opera, digamos, para aquellos sectores, tal vez no tanto en el de las ciencias médicas, disciplinas de las ciencias médicas, pero en término administrativo técnico sí podría operar, de que usted, siendo un profesional, puedan hacerle traslados horizontales entre institución e institución, por cuanto ya usted su patrono no es la universidad, no es la Caja, no es el ICE, sino que su patrono es el Estado costarricense. Y por tanto ese patrono lo puede usted mover. Eso abre esa posibilidad al establecer ese principio. Plantea lo de carrera administrativa, lo de equidad salarial, que es meter lo de empleo, lo de salario global,
excelencia en el servicio, principio de mérito, capacidad y competencias. Aunque aquí en este principio F establece el principio de la negociación colectiva, como les decía, al regular esta ley aspectos incluso hasta el de las convenciones, tácitamente está eliminando el derecho a la negociación colectiva, lo que significa un golpe muy severo para el movimiento sindical si se llega a operar. Convertir en ley principio de modernidad, principio de prevalencia del interés general, esos como principios generales. Y bueno, nos plantean un conjunto de definiciones que no pasaré de largo porque no son necesariamente elementos fundamentales para esta sesión. Tal vez lo del salario, que establece el salario base y el salario compuesto, ¿verdad? Lo que el salario global va a ser solo el salario base, sin estos componentes salariales. Ahí se ven ustedes, el salario global será un monto único que percibirá una persona servidora pública por la prestación de sus servicios y cuyo único aumento será de acuerdo a los aumentos de ley. En el capítulo 2 nos plantean, y aquí viene lo que les mencionaba del segundo problema central de este proyecto, que es sobre la rectoría. Crea el Sistema General de Empleo Público, donde la cabeza de ese sistema general es el Ministerio de Planificación y Política Económica, Mideplan, que como ministerio es un órgano técnico, pero también es un órgano político que pertenece al Poder Ejecutivo, o sea, está bajo la égida de Casa Presidencial y que nos crea o abre serios problemas en términos de discrecionalidad. Segundo lugar, pone a las oficinas, departamentos, áreas, direcciones, unidades de gestión del recurso humano de las entidades y órganos bajo el ámbito de aplicación de la presente ley. Vean ustedes este inciso B. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que todas las oficinas o departamentos de recursos humanos ya no están bajo el ordenamiento del jerarca o de la persona jerarca de la institución, sino que están bajo la jerarquía de Mideplan. Y eso tiene una gravedad importantísima, ¿verdad? En tercer lugar, miren ustedes cómo bajó la Dirección General de Servicio Civil, queda efectivamente como un órgano de tercer nivel, cuando hoy esa Dirección General de Servicio Civil es la que tiene toda la normativa y la prioridad como órgano regulador de la acción en la empleabilidad pública. Y por último están todas las normas administrativas, las políticas que se lancen y obviamente directrices y regulaciones. En este artículo 6, en torno al Sistema General de Empleo Público, está el corazón de este proyecto al trasladarlo y convertirnos todo el empleo público bajo un superministerio como sería Planificación Nacional. Y veamos qué competencias le da la ley de Mideplan. Primero le dice establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas y planes nacionales de empleo público. Entonces, vean, es establecer, dirigir y coordinar todas las políticas públicas en esa materia. Emitir disposiciones de alcance general
reglamentos, circulares, manuales y resoluciones. Todo, ¿verdad? Ya no son solo directrices o disposiciones, sino que nos habla de reglamentos, circulares, manuales, resoluciones que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia del empleo público. Pero ¿quién va a definir qué es simplificación, coherencia y estandarización del empleo público? Mideplan, que es el órgano que emite ya todas esas directrices. Le da la dirección de asesorar a las entidades y órganos incluidos bajo el ámbito de cobertura de la presente ley para la correcta implementación de las políticas públicas. Entonces le dice que tiene la potestad de asesorar a todas las entidades y órganos incluidos. ¿Cuáles son esos? Y me devuelvo todo lo que está en el sistema general de empleo público. Por eso les decía que los departamentos de recursos humanos ahora pasan al ámbito de dirección de Mideplan y no de la jerarquía. Administrar y mantener actualizada la plataforma integrada del empleo público. Esto se lo señalo porque lo vamos a ver más adelante. Es muy grave porque es crear una plataforma con información de todas las funcionarios y funcionarios. Mideplan será quien haga las ofertas de empleo público bajo esa plataforma virtual, emite los lineamientos y principios generales para la evaluación del desempeño, administra e implementa todas las acciones de investigación, dirige y coordina toda la que es la ejecución de las competencias en materia de empleo público, junto con Hacienda, el Ministerio de Trabajo, la autoridad presupuestaria y en último lugar, la Dirección General de Servicio Civil. Recolecta y analiza información sobre empleo público, coordina con la Procuraduría de la Ética Pública todo lo que son normativas sobre los deberes, responsabilidades y funciones del cargo, ¿verdad? De ellas va a tener toda la conducción disciplinaria de los trabajadores y trabajadoras, establece, es el órgano encargado de establecer un sistema único y unificado de remuneración, o sea que la escala salarial lo va a definir Mideplan, va a especificar el salario y los beneficios de todas las personas funcionarias públicas, realiza diagnósticos en materia de recursos humanos para lograr un adecuado redimensionamiento. Vean ustedes qué interesante. Quedémonos un momentito en este inciso N. Realizar los diagnósticos en materia de recursos humanos de las entidades y órganos incluidos para lograr un adecuado redimensionamiento de las planillas existentes. ¿Qué quiere decir redimensionamiento de las planillas existentes? A buen entendedor, pocas palabras. Reducción de las planillas, elaboración de criterios generales y vean al final, además dice analizar los que sirvan de orientación para delimitar la prestación de los que podrían ser externalizados y las condiciones de prestación de estos. O sea que va a hacer todos los estudios para ver ese redimensionamiento de las planillas existentes orientadas a la tercerización de servicios. Aquí se le plantea como un objetivo de este proyecto, ¿verdad? Analizar la eficiencia y eficacia de los mecanismos de evaluación y evaluar el sistema general de empleo público. Como ven en ese artículo 7º, todas las potestades a Mideplan en materia de empleo público. Por eso les decía que al definir a Mideplan como órgano rector, lo faculta como el órgano suprainstitucional a nivel del Estado. En el artículo 8 se establecen lo que son los departamentos de recursos humanos y vean ustedes
que la función que se le da a estas direcciones de recursos humanos dice aplicarán y ejecutarán las disposiciones de alcance general, directrices, reglamentos, circulares, manuales y resoluciones en relación con la planificación, la organización del trabajo, la gestión del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de la compensación y la gestión de las relaciones laborales que Mideplan remita a la respectiva institución. En este artículo 8, lo que se establece es que los departamentos de recursos humanos se convierten en ejecutores nada más de todas las disposiciones, directrices, manuales, reglamentos que establezca Mideplan. Lo decía en el artículo anterior y ahora en este artículo 8 le establece claramente cuál es el ámbito y deja a estos departamentos o áreas de recursos humanos simplemente como aplicantes de pruebas, ¿verdad?, de conocimientos, competencias psicométricas a la hora de reclutar y seleccionar. Eso es realmente muy, muy grave. En este nuevo artículo, en el artículo 9, plantean los reglamentos autónomos de servicio, donde dice que toda dependencia pública deberá contar con su reglamento autónomo de servicio o su equivalente normativo para regular las condiciones de trabajo que le son propias. Dicho instrumento, así como condiciones de acceso e implementación. Esto es algo complejo porque efectivamente en muchas instituciones hay los reglamentos autónomos que se han creado por parte de instituciones, pero ahora lo convierte en una obligatoriedad y no establece que esos reglamentos se hagan en consulta con las organizaciones laborales, sino que quedan a cargo exclusivamente de los patronos. En términos, luego tenemos todo lo que es empleo público, la gestión del empleo público. Donde incorpora la plataforma integrada de empleo público. Esto para mí es realmente grave, ¿verdad? Él nos dice que es una plataforma, es un registro centralizado de información estadística cualitativa y cuantitativa administrados por Mideplan, que permite caracterizar, contiene, y vean aquí lo grave desde mi perspectiva, contiene datos relativos al perfil laboral y sociodemográfico de las personas servidoras públicas. O sea que va a contar con las características sociodemográficas de cada uno y cada una de ustedes y su perfil laboral. Es un poco una gran base de datos donde vas a ver quién es cada quien, cuál es su característica sociodemográfica. Y ya sabemos qué sucede con información de este tipo que se vende en muchos lugares, ¿verdad? Las bases de datos con información personal. Imagínense ustedes el que haya de la totalidad de los funcionarios y funcionarias. Incluso dice que cada institución tiene que actualizar esta plataforma cada 6 meses. Ver si alguien salió, si entró una nueva persona, cuáles son sus datos demográficos y sociales, y queda tan abierto que no sabemos efectivamente si hasta el nombre con sus apellidos, el número de cédula, ¿verdad? Todas esas cosas
que ya es información muy, muy sensible. Este artículo trae consecuentemente, y ahora entramos a lo que es todo el régimen general de empleo público. Las famosas 8 familias, las que conforman, nos metió a todo mundo, personas servidoras públicas en general de todas las instituciones, B, personas servidoras públicas que se desempeñan en funciones en ciencias de la salud, que les corresponde a ustedes, personas servidoras en funciones policiales, personas docentes contempladas en el Estatuto del Servicio Civil del título 2 y el título 4, esos son todos los docentes del MEP, personas docentes y académicas de la educación técnica y de la educación superior, personas que administran justicia y los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, las personas que trabajan en el servicio exterior y las personas servidoras públicas que se desempeñan en funciones de confianza, que en general son asesores y que tienen ministros y todo ese sector o en casa presidencial. Y aquí empieza en materia de gestión de empleo público uno de los problemas, ¿verdad?, que es el reclutamiento y selección, ¿verdad? Se va a hacer con base en un principio de idoneidad comprobada. Y nuevamente Mideplan es la que va a determinar cómo se va a medir esa idoneidad comprobada, ¿verdad? Sí se pone que no se podrá elegir a alguien que tenga un parentesco con sanguinidad hasta 3er grado inclusive del jefe inmediato, ni con los superiores inmediatos de este en la respectiva dependencia, o por encontrarse enlistada en el registro de personas inelegibles de la plataforma integrada de empleo público. Estos inelegibles son en caso de que la persona haya tenido una sanción de algún tipo. ¿Cómo van a ser los postulados que orienten estos procesos de reclutamiento y selección? Nos plantea aquí, y aquí viene otro problema adicional que les decía. Dice que los procesos de reclutamiento y selección tendrán carácter abierto, con base en el mérito y competencia de las personas. O sea, desaparecen los concursos internos que se hacen en algunas áreas o instituciones entre personal que va mejorando y agarrando experiencia, y se hacen esos ascensos por concurso interno. Bueno, aquí no se establece que todo concurso tiene que ser abierto. Y acorde con principios de idoneidad comprobada, igualdad y transparencia. Eso uno podría decir es más democrático, pero imagínense ustedes que trabajan en sus áreas, sus departamentos específicos en sus hospitales, de cualquier promoción o concurso ya tiene que hacerse absolutamente abierto para que participe cualquier persona, y eso elimina la posibilidad de aprovechar la experiencia, la expertise que va haciendo la gente internamente, ¿verdad? Hay cuestiones como el principio de igualdad de oportunidades, el tipo de pruebas, cuáles van a ser el carácter de esas pruebas. Además, ya en el inciso G nos empieza a complejizar cómo van a ser esos procesos, porque ya nos dice aprobación de cursos, periodos de práctica o de prueba, que bueno, la ley establece 3 meses de prueba, deja muy abierto
cómo serán esas pruebas adicionales, posición curricular, pruebas psicométricas, entrevistas, ¿verdad? Es toda una batería supuestamente de medidas para establecer esa selección. A los de nuevo ingreso les pone dos mecanismos, ¿verdad?, para poder ingresar al sector público. Los concursos por oposición, que no es concurso, que ahí se les va a determinar capacidad y competencia a las personas postulantes. Aquí incorpora que al menos debe dejarse un 5% de plazas vacantes para que sean cubiertas por personas con discapacidad, siempre que exista oferta de empleo y se superen las pruebas selectivas. Esto habría, digamos, es muy loable como principio, pero en un área como la de ustedes, de ciencias de la salud, ¿verdad?, es claro que algunas discapacidades, obviamente, convierten una barrera infranqueable para poder ejercer. Al quedar tan abierto así, podría dar un elemento de que un 5% de esas plazas vacantes no logren llenarse, con un detrimento en la calidad del servicio. ¿Cómo se ofertarán las de empleo público? No van a ser las instituciones individualmente las que deberá, sino que las que lanzarán concursos o cuestiones internas, ¿verdad? Ya no va a haber nada interno, todo va a ser externo. Y es Mideplan quien va a poner en esa plataforma los concursos o la oferta de empleo para las convocatorias. Vean ustedes el nivel de centralización que yo personalmente lo veo muy complejo en términos de que si hay necesidades muy puntuales de una institución, pues tendrá que esperar a que se dé todo ese procedimiento. Luego nos viene hablando de toda la alta dirección pública, ¿verdad? Los altos personeros, cómo va a evaluarse. Y aquí viene algo complicado, ¿no?, porque le pone un periodo de prueba a esa alta dirección pública, ¿no?, y le pone que ese periodo de prueba tiene que ser de 6 meses y su nombramiento se efectuará por un máximo de 6 años. Entonces acá tenemos dos problemas. Hasta ahora la alta dirección pública no pasa por esos rangos de periodo de prueba porque no está considerado, pero además le establece un máximo de 6 años, ¿verdad?, con posibilidad de prórroga anual. Y no necesariamente, yo por ejemplo les digo, la elección de los rectores universitarios, nombramientos de 5 años y se pueden reelegir de acuerdo a su normativa interna. Bueno, esto quiere normar incluso, ¿no?, por qué periodo serán nombrados los jerarcas universitarios o los jerarcas de la caja. Y luego en la movilidad, en el empleo público, y aquí en este artículo 18 se evidencia esto que les decía al principio, lo de patrono único. Todo es que se pueden hacer traslados al interno de las entidades e interentidades y órganos incluidos. Es decir, el Estado puede trasladar personas de acuerdo, y vean ustedes, atendiendo el interés público, el mejor cumplimiento posible de los fines públicos de la administración, y en tercer lugar nos dice, y procurando el arraigo de las personas servidoras públicas, siempre que la plaza no se encuentre sujeta a alguna restricción específica. Le da una facultad así de abierto al Estado para que pueda hacer movilidades horizontales, interentidades, algo que hoy, digamos, no está establecido. La movilidad horizontal es al interno de una misma institución, pero aquí se abre esa posibilidad de movilidad, dándole una discreción,
una discrecionalidad al Estado diciendo que es atendiendo el interés público. O sea, que no necesariamente tiene que ser a solicitud de la persona trabajadora, sino que es en función también de lo que el Estado requiere. Y acá el artículo 19, causales de despido, ¿verdad? Le ponen cese para ponerlo en bonito. Aparte de la renuncia y la jubilación, vean el inciso C. Introduce que la evaluación del desempeño y tener 2 evaluaciones consecutivas inferiores a un 70% es una causal de despido. Eso hoy no existe. No existe porque violenta el Código de Trabajo y aquí lo incorporan, ¿verdad?, como una causal de despido. La sanción disciplinaria y el inciso F también muy grave porque incorpora 2 condiciones muy peligrosas, máxime en este momento en que estamos. Uno dice, en caso de excepciones, reducción forzosa de servicio o de labores por falta absoluta de fondos. Que la institución declare que ya no tiene fondos para pagar y entonces lo pueden despedir a usted. O reducción forzosa de servicios para conseguir una más eficaz y económica reorganización. Introduce algo que ya se había eliminado con la ley procesal laboral, y es que se puede, por la vía de la reorganización, siempre que afecte al menos el 60% de los empleados de esa dependencia, puede ser una causal para que los despidas. Y bueno, aunque dice que tiene que ser precedida de una rigurosa justificación técnica, nos abre una flexibilización de las causales de despido, algo que el Código de Trabajo actualmente ha ido protegiendo a pesar de los cambios. ¿Cuál es el procedimiento, verdad? Y nos lo vuelve a incorporar en este artículo 20, será causal de despido inmediato, no hay discusión alguna. Si usted tiene 2 años seguidos una evaluación del desempeño inferior a 7 y ya se agotó el procedimiento de impugnación hecha por la persona trabajadora, esa procede un despido inmediato al trabajador. Es gravísimo porque ya no... Recuerden que en la 9635, en la ley 9635, se estableció que la evaluación del desempeño era el mecanismo para ver si usted ganaba o no ganaba la anualidad anualmente. Ahora ya no es solo eso, sino que ahora la estabilidad laboral depende de la evaluación del desempeño que usted tenga. Luego nos introducen todo lo que es la capacitación y aquí nos plantea que toda la capacitación va a ser concentrada en ese centro de capacitación y desarrollo CECAES, de acuerdo nuevamente a los lineamientos emitidos por Mideplan, y ese órgano, ese centro será el encargado de dar la asistencia técnica a todas las instituciones
que estén cubiertas por servicio civil, en donde en el sector docente del MEP, ¿verdad? Esta capacitación la va a dar el Instituto Uladislao Gómez, que ya de por sí lo hace. Y nos plantea efectivamente que esta capacitación será de forma centralizada. También nos habla de una capacitación a la alta dirección pública que se le va a dar y lo hará también el órgano encargado de formar o capacitar a la alta gerencia. Nos hablan de respetar la carrera administrativa y promoción interna, pero que será mediada por todos los sistemas de evaluación. Y luego el capítulo 7 nos mete todo lo que es la gestión del desempeño. Y aquí pongámosle cuidado. Esta evaluación del desempeño, dice, se fundamentará en indicadores cuantitativos de cumplimiento de metas individuales de productos y servicios prestados vinculados a los procesos y los proyectos que realice la dependencia a la que pertenece y la del cuerpo de los niveles directivos en todos sus niveles para el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales. Ya casi les traduzco eso. ¿Eso qué quiere decir? Que toda otra persona trabajadora le va a asignar cada jefatura al iniciar el año, debe asignarle y distribuirle a todos los funcionarios procesos, proyectos, productos y servicios, estableciendo plazos de entrega y tiempo estimado. O sea que cada persona trabajadora tiene que tener un plan anual de trabajo que va a ser el instrumento con el cual a usted le van a evaluar su función. Y cada superior jerárquico tiene la obligación de estar dándole seguimiento a ese plan que tiene cada persona. Su incumplimiento será considerado falta grave tanto del jerarca como de la persona trabajadora. Cada trabajador deberá tener un plan, ese plan de trabajo de actividades metido en un sistema informático, ¿verdad? No es que yo me invento en una hoja y en papel ahí un lápiz y voy marcando, sino que lo tengo que tener incorporado en un sistema informático de mis actividades diarias, estableciendo cuáles son los procesos, proyectos, productos, actividades, cumplimiento de plazos y tiempos. Es como una especie de bitácora que yo tengo que ir estableciendo día a día para ir evaluando semanal o mensualmente, y al final del año, cuando me hacen la evaluación, me van a considerar la evaluación. Si yo no hago eso, vean que será considerado falta grave. Es decir, yo tengo en dicho sistema informático que la administración me va a poner a disposición, hacer el plan diario y llenarlo. Y si no lo hago, puede ser considerada una falta grave que abre un expediente para despido. Y aquí viene la parte importante. ¿Cómo funcionará esa evaluación del desempeño? Un 80% se realizará sobre el cumplimiento de las metas anuales definidas para cada funcionario, de conformidad con lo que se dijo anteriormente. Ese 80%, ¿verdad?, de las metas, y un 20% me evaluará la jefatura, que dirá. Entonces yo podría llegar hasta un 80, hasta un 8, que es la calificación mínima de muy bueno, pero tendría que tener el 100% de ese 80 o jugármela que en ese 20% de mi jefatura o superior jerárquico, cuánto me va a poner la jefatura para esa evaluación del desempeño. Y
Además, establece en este artículo 28 la evaluación anual. El resultado de esa evaluación del desempeño será el único parámetro para incentivos no monetarios. Aquí nos habló anteriormente, y me voy a devolver anteriormente, sobre incentivos no monetarios, pero no los desarrolla, no desarrolla incentivos no monetarios. Y ya, creo, no se me desesperen, ya casi vamos a terminar. Luego viene el tema de la compensación o lo salarial, ¿verdad? Se establece estos principios, que el salario será siempre igual para igual trabajo en idénticas condiciones de eficiencia, puesto, jornada y condiciones, independientemente de la institución pública para la que labore. El salario del presidente de la República será el salario más alto de la administración pública. La fijación de los salarios se realizará construyendo una metodología de remuneración del trabajo para el servicio público. Cada familia de puestos, por ejemplo, la de servicios de ciencias de la salud, tendrá una columna de salario propio que indicará los puestos y la remuneración que recibirá cada funcionario. Y esa columna salarial es la que sale en la plataforma integrada de empleo público. Nadie puede ganar distinto a lo que diga esa matriz salarial por familia. Si se quieren hacer algún ajuste a esa matriz salarial, lo puede hacer Mideplan, no la institución, sino Mideplan, que además debe contar con el dictamen positivo del Ministerio de Hacienda de cuánto es la conveniencia de hacer dicho ajuste para el estado de las finanzas públicas. Y vean ustedes que ya aquí lo que nos dice es que el cambio en esa columna salarial o matriz salarial solo será por aumentos al costo de vida. Los salarios se ajustarán según las reglas contenidas, ¿verdad? En la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, o sea que vamos a tener salarios contraídos y luego que se reconocerán estímulos no monetarios. ¿Qué pueden ser estímulos no monetarios? De pronto que a usted le den una tarde libre o la dejen ir una hora antes por alguna cosa, como un confite o un premio de consolación si usted tiene una evaluación del desempeño positiva. Le van a valorar todo lo que es el trabajo que usted hace, ¿verdad? Las metas institucionales, si su margen de discrecionalidad usted tiene bastante para tomar decisiones o no, los conocimientos y experiencias, cómo organiza el trabajo, la complejidad, la disponibilidad, la peligrosidad, si maneja fondos públicos, si usted tiene alguna libertad para actuar en planificación y cumplimiento. Todos estos elementos para cada puesto serán los que marcarán el tipo de salario que le convendría, ¿verdad? Vean ustedes, a cada uno de esos factores se le asignará un peso relativo con el que se aplique para el desempeño del cargo. Y bueno, van a haber grados distintos dentro de las familias laborales, establecido cómo va a ser eso, porque en este momento ni ellos tienen claro cómo será esto del salario global. Y luego sobre la calificación de puestos, cuántos puestos, cuáles puestos tendrá cada familia, cuáles serán los grados de esos puestos. Eso se hará a partir de la información que cada institución le trasladará a Mideplan para que Mideplan haga esos formatos de escalas salariales para cada familia salarial.
Y bueno, en el artículo 33, la columna salarial, ¿verdad? Contendrá para determinar cómo serán los puestos de este, o el monto de ese salario global. Valorarán todos los factores, lo que les mencionaba anteriormente, las necesidades profesionales y los empleos de referencia de cada familia laboral, de modo que haya igual salario por igual trabajo. Y bueno, establece en el artículo 34, ya acá ese régimen salarial unificado cubre a todo el sector público, servidores nuevos o servidores actuales, un solo régimen salarial unificado bajo esa matriz o columna salarial global. Pero vean ustedes este artículo 35. ¿Cómo va a ser esa política de remuneración para mantener toda esa política de remuneración del sector público? Uno, el estado de los fondos públicos disponibles, ¿verdad? Mideplan y el Ministerio de Hacienda todos los años le presentarán al Consejo de Gobierno el total de los fondos requeridos. La importancia, dice, que se mantengan las remuneraciones públicas competitivas, pero esto me parece que es solo una declaración de principios, porque los fondos públicos disponibles son cada vez menores, mete observaciones de las organizaciones de la sociedad civil, que yo no sé para qué meter eso, porque al final, ¿quién va a definir desde fuera qué es lo que debe ganar un microbiólogo, un anestesiólogo, un farmacéutico, ¿verdad? Y la sostenibilidad, transparencia, participación y responsabilidad de las finanzas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que vean ustedes en el inciso A, fondos públicos disponibles, y en el inciso de sostenibilidad de las finanzas públicas. Esos serán los argumentos centrales para establecer la política de remuneración para el sector público. Y aquí, ya al final de ese artículo, ya nos pone la verdad de los hechos. Es decir, que esa columna salarial lo que tendrá son salarios mínimos para cada escala salarial, ¿verdad? Y se le asignará a cada punto de la columna el monto. Esto lo dicen así sin que quede especificado de qué estamos hablando, ¿verdad? Lo que dicen es un principio que a cada punto de remuneración va a haber un valor financiero, o sea, tantos colones. Y eso es lo que va a provocar un estancamiento en los salarios. Lo que están haciendo aquí no es una disminución salarial, sino que el salario global lo que trata es de estancar el crecimiento de los salarios en el sector público a fin de que la asimetría se reduzca con el sector privado. Y bueno, metieron un tope de vacaciones, esto es muy grave, el artículo 37 dice que toda persona que tenga 5 o más años de servicio público, lo máximo que podrá disfrutar es 20 días hábiles, ¿verdad? Esto es lo que se establece como máximo. Por eso les decía que un convenio colectivo no podrá negociar ninguna vacación más allá de eso. Y nos mandan 2 artículos que son 2 premios de consolación, ¿verdad? Un permiso pero no remunerado, para reducir hasta 1/3 la jornada laboral cuando se requiera cuidar a un familiar, ¿verdad? Ese permiso hasta 1/3 de la jornada durante un periodo máximo de 1 año. Es decir, para que usted pueda cuidar a su familiar
hasta segundo grado que tenga discapacidad o por razones de enfermedad terminal o accidente. Pero vean que es un permiso no remunerado, de hasta un tercio de su jornada laboral. Y lo otro, la ampliación de la licencia no remunerada por maternidad hasta por 2 meses adicionales. O sea que usted puede pedir una ampliación de la licencia 2 meses más por maternidad, pero objetivamente no remunerado, bajo las siguientes causales: que su niño o niña haya nacido prematuramente, que su hijo o hija presente alguna discapacidad o que presente alguna enfermedad crónica, o que haya sido usted beneficiada con un parto múltiple, quíntuple o sextuple, y entonces efectivamente ahí va a tener 2 meses más no remunerados, ¿verdad? Incluso abren ahí la posibilidad de que en casos especiales pueda ser ampliarse. Y el tercer premio de consolación es el permiso por paternidad, que los papás podrán gozar de un permiso sin goce de salario por un mes, ¿verdad? Pero sin goce. O sea que por eso les decía que es un premio de consolación, porque usted podrá tener ese mes, pero sabrá que de algún lado tendrá que garantizar que ese mes que deja de percibir su salario, ¿cómo lo resuelve? Incorpora la posibilidad de contrataciones temporales, ¿verdad?, para labores extraordinarias, y estas contrataciones temporales es lo que les decía al principio, interinazgo. Abre la posibilidad de institucionalizar el itinerazgo, aunque se hable de labores extraordinarias y que no se puede para actividades regulares, pero ahí nos incorpora. Y finalmente ya nos incorpora todas las transitorios, ¿verdad?, que yo quiero señalarles. Vuelve aquí a reiterar que el incentivo por anualidad, que lo dice la ley 9635, pero esta ley se lo trae, se pagará solo para aquellas personas que en la evaluación del desempeño tengan una calificación de muy bueno o su equivalente. Y bueno, vienen el conjunto de transitorios que se incorporan y de derogaciones. Me disculpan que me haya extendido, pero quería diseccionar, ya que estamos hablando aquí con especialistas de la salud, este proyecto de empleo público. ¿Cuál es el trámite? Y termino ya porque me he extendido demasiado. ¿Cuál es el trámite? Lo aprobó la Comisión de Gasto y Gobierno y Administración, perdón, y ahora se ha abierto un periodo de consultas y se ha abierto y tiene que ir al plenario. Es que ha habido en las redes sociales como que ya aprobaron, no. Lo único que hubo fue el dictamen en comisión y a partir de ahora viene todo un debate en la plenaria donde van mociones, vienen propuestas, donde los sindicatos que nos están consultando entre esta semana y la pasada, más o menos estaban los plazos para mandar observaciones a este proyecto que les he dado, ustedes lo han podido ver en la pantalla, y el proceso inicia recién su carrera administrativa. Se está hablando con diputados de la comisión para ver si aceptan algunos ajustes o si se cambia, ¿verdad? Hay otro texto totalmente distinto
y ya el Poder Judicial, la sala plena, estableció que este proyecto requiere de mayoría calificada, 38 votos, porque incorporó al Poder Judicial. Y luego quedará también las consultas de constitucionalidad. O sea que esto tiene un camino largo todavía, así que así está el panorama. Se los he tratado de ejemplificar con el texto mismo para que vean ustedes la letra misma del texto. Me dijo un tal Jorge Coronado tal cosa o me dijo tal otro, sino que hemos ido a la letra directa tratando de hacer una interpretación de lo que no se dice en ese texto. Así que muchas gracias y quedo abierto si todavía el estómago no les ha matado el hambre para poder conversar un ratito más. Prometo ser muy conciso y concreto en aquellas preguntas que tengan a bien hacerme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jorge. Definitivamente un tema de interés para todos nosotros. Tenemos muchos comentarios. Voy a tratar de leer algunos. Y también si alguien quiere hacer alguna pregunta, directamente puede pedir o puede levantar la mano para pedir el audio. Dicen por acá la doctora Marlene Zumbado, ¿en cuánto queda el salario global inicial para farmacéutico, microbiólogo, médico, odontólogo y psicólogo clínico? No hay. En este momento, fíjense que van a aprobar esto y después de aprobado, a ver, en el caso que se diera, si se aprobara, luego de aprobado, Mideplan empieza a analizar cómo van a ser las escalas salariales. Hoy nadie sabe de cuánto va a ser ese famoso salario global para cada disciplina profesional. Después tenemos por acá, ante este proyecto, ¿cómo queda la supuesta condición semiautónoma de la caja? No es semiautónoma. Yo les decía, la caja tiene una autonomía ampliada constitucionalmente. Es decir, es mucho, mucho por mucho, más allá de que el INA o cualquier institución o que el INAMO, ¿verdad? La caja, junto con las universidades y las municipalidades, tienen un gobierno propio y que les faculta a generarse sus propias políticas de administración y gestión del recurso humano, por supuesto, apegados a un marco de legalidad y del servicio civil y de la Contraloría, pero toda la gestión del recurso humano era propiamente una responsabilidad de la caja como tal. Ahora, con ese proyecto, se le elimina esa facultad. Es muy grave, muy, muy grave. Y ese es mi llamado a que ustedes, es uno de los sectores que hay que defender este principio fundamental constitucional. Y en ese mismo sentido, don Jorge, nos preguntan, por ley la institución Caja Costarricense de Seguro Social tendría que aplicarlo a lo interno, tendría la junta directiva que oponerse indicando la autonomía de la institución. La pregunta es si ellos lo harían. Yo creo que la junta directiva tienen que haber pedido criterio a la caja. Yo no lo tengo que confesar, no lo conozco. ¿Cuál habrá sido la respuesta de la caja? Pero si no lo hicieron, es una barbaridad. Voy a preguntarle a representante en la junta directiva del sector sindical, don Mario de Bandas, para ver y se los paso. Pero debería la junta directiva oponerse totalmente, ¿no?, por las implicaciones. Vamos a ver. Bueno, nos piden que les enviemos luego la información. Es un proyecto totalmente dictatorial. Dice, el Estatuto del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos establece la adjudicación de las plazas en propiedad de una caja que debe ser en adjudicación pública, previo a la calificación del currículum
por una comisión de evaluación curricular establecida por el propio colegio a través de un proceso establecido. ¿Cómo quedaría la ley del estatuto del Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos en ese sentido? Sí, fíjense que la norma establece una barbaridad jurídica. Yo no soy abogado, pero sí me han dicho unos compañeros abogados que han venido estudiando que este proyecto incluso tiene en uno de sus articulados que deroga toda normativa que entre en contradicción con las normas establecidas en esta ley. Eso querría decir, a eso que me ha leído, que cualquier norma que entre en contradicción tiene que ser derogada, que es una barbaridad jurídica así puesto, ¿verdad? Ya varias gente especialista lo ha señalado como una extralimitación de este proyecto. Estoy preguntando también quién conforma el Mideplan. Es un ministerio, ¿verdad? Tiene su ministra, que es Pilar Garrido, en este momento su viceministro, sus oficiales mayores y todo ese equipo, pero es un ministerio, ha venido a menos y de la noche a la mañana se convierte en el supraministerio, ¿verdad? Vean ustedes que incluso este gobierno le ha dado a Mideplan formar parte de el equipo económico. Y como parte de ese equipo económico, ha venido planteando este proyecto que no se los dije al principio, pero este es un proyecto que no pretende buscar mejor eficacia y más eficiencia en el sector público, algo que los trabajadores y los sindicatos del sector público estamos totalmente de acuerdo. Este es un proyecto fiscalista que lo que busca es reducir las condiciones salariales, especialmente de los profesionales, congelar el crecimiento salarial de todo el sector profesional del sector público. Y mi llamado es a que nos pellizquemos los profesionales porque es un proyecto dirigido a precarizar principalmente las condiciones salariales de los profesionales que hoy trabajan en el sector público. Totalmente de acuerdo. Don Jorge, nos dice la doctora Ana Serrano, a ver, ciertamente que el proyecto es abrasivo, pero pregunto, ¿acaso es necesario realizar muchos cambios en la administración pública? Sí, claro. Es lo que decía. Yo pienso, hay duplicidades, hay ineficacias y ustedes mismos las viven en el día a día. Nadie, en el sector público no es perfecto. Eso es una obviedad. Lo que digo es que si ese fuese el propósito, el texto tendría que venir decir otras cosas. Pero como vemos, lo que quiere es reacomodar todo el servicio civil, redefinir toda la escala salarial y reducirle las autonomías que tienen este Estado costarricense, que es diverso. Es que no somos una empresa, no es una empresa con departamentos, es un Estado sociológicamente construido para desarrollar funciones distintas en áreas distintas con necesidades distintas para suplir necesidades distintas. Y este proyecto lo que quiere es convertirnos en un Estado único, monolítico, sin esa diversidad, que lo que habría es que arreglarle las ineficacias que tiene, pero no desmantelarlo como un órgano pluridimensional, ¿verdad? Don Jorge, tenemos muchísimos comentarios de felicitación. Básicamente, el común denominador es que la explicación es muy clara y que muchas gracias por abrirnos los ojos también, por entender bien de qué se trata este proyecto y las implicaciones que tiene en el empleo público y todo lo que usted nos ha explicado. Don Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer escucharlo y sus explicaciones son muy claras y muy concisas y muy fáciles de entender. Entonces, te lo agradecemos mucho y esperamos contar con usted en futuras capacitaciones también. No, yo encantado y siempre es un honor que me inviten.
y yo cada vez que Ciprosimeca me dice algo, trato de hacer el huequito en la agenda para poder participar, porque son ustedes un sector fundamental a nivel público, y más hoy cuando son la primera línea que nos está protegiendo a todo el conjunto de la sociedad. Y más bien muchas gracias por todo ese esfuerzo que están haciendo, arriesgando su propia salud y la salud de sus familias. Y bueno, imagínense en medio de la pandemia, y lo que están pensando los cuadros políticos es precarizar a un sector tan importante como ustedes. Eso es una barbaridad que no se vale. Pero mi agradecimiento siempre permanente hacia ustedes. Igualmente, don Jorge, muchísimas gracias, muy amable. Que tenga buena tarde. Hasta luego, muchas gracias.